Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu vuelve a reunirse con Putin en Moscú. Israel desbarata una nueva operación de Hamás para obtener información de soldados israelíes a través de apps. Israel aprueba una ley para congelar la parte del presupuesto palestino dedicado a pagar a terroristas y familiares. El embajador en Irak advierte que España sigue estando en el punto de mira de los terroristas yihadistas. Estos son los titulares del día. Volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. El primer ministro israelí Netanyahu se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin. Se trata de la segunda reunión cara a cara entre ambos líderes en los últimos 2 meses. La comunicación entre Netanyahu y Putin ha experimentado una creciente actividad en los últimos años, en tanto que ambos líderes han estado manteniendo una serie de reuniones para evitar un enfrentamiento accidental entre las fuerzas rusas e israelíes en Siria. Putin ha procurado la aprobación israelí para el regreso de las tropas de Assad a la frontera sur con la condición de que no permanezcan en el área fuerzas iraníes ni terroristas de Hezbollah. Sí, y dado que esto que menciona al final la noticia es lo que se ha conseguido en la reunión anterior, pues desconocemos cuáles van a ser los términos de lo que van a acordar en esta. Evidentemente, Netanyahu no viaja, a pesar de la invitación, solo para ver algún partido del Mundial, sino para acordar con Putin algo que puede ser trascendental para la zona. Ya lo vimos a las pocas semanas o días de la reunión anterior, cómo hubo un cambio de estrategia porque el gobierno sirio quería empezar a actuar de forma mucho más contundente en el sur del país, como lo está haciendo ahora, y temía la reacción de Israel, y para eso, hubo una especie de acuerdo secreto de que Israel no iba a reaccionar a las acciones del presidente Bashar al-Assad en el sur de Siria, a menos que existiesen en la zona combatientes chiitas vinculados a Irán o del propio ejército iraní, y que sí que seguiría actuando cuando lo considerase necesario en el norte del país, si hubiera llegada de suministros para Hezbollah u otros grupos chiitas que intentan atacar a Israel. Así que eso fue la vez anterior. Eso se está cumpliendo hasta el punto que conocemos. Lo que no sabemos cuáles van a ser los términos, si va a haber una exigencia mayor. Yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, nunca mejor dicho, de Netanyahu, es decir, de que no permita Rusia la entrada de ningún soldado iraní en Siria, porque entonces esto va a desestabilizar la zona y Israel se va a ver obligado a actuar. Yo creo que por ahí van los tiros, a ver si lo consiguen por la vía diplomática. El grupo terrorista islámico palestino Hamás parece haber puesto en marcha una operación de infiltración en el ejército israelí consistente en entablar relaciones con soldados israelíes con la intención de controlar sus teléfonos móviles y recabar información sensible, como ya intentó hacer en enero de 2017. La novedad de los recientes intentos de ataque es que en su mayoría fueron efectuados a través de aplicaciones de citas. En la operación Corazón Roto, como la ha denominado el ejército, Hamás usa perfiles ficticios o robados para contactar directamente con los soldados. Si en 2017 proponían a los soldados que se descargasen aplicaciones elaboradas por Hamás, en su mayoría sospechosas por ser enlaces sin referentes y pocas descargas, en esta ocasión las aplicaciones son más sofisticadas y han sido alojadas en Google Play. El modo de operar es el siguiente: establecen contacto vía Facebook y luego sugieren pasar a WhatsApp. Hamás utilizó números de teléfonos móviles israelíes para no levantar sospechas y los agentes que llevaban a cabo estas tareas de infiltración manejaban un perfecto hebreo. El peligro es grande, pues sin saberlo, un teléfono móvil de un soldado puede estar tomando fotos y grabando conversaciones, además de ser utilizado para chantajear, accediendo a documentos y fotos privadas.
Sí, bueno, Hamas intenta por todos los medios hacer una especie de espionaje electrónico a través de descargas en los móviles de los soldados. Lo que pasa que, bueno, a pesar de que la noticia es importante y cómo se ha desbaratado, pues dado que ya intentaron hacerlo en enero de 2017, pues no solamente el servicio de inteligencia del ejército estaba advertido, sino que había advertido a los soldados sobre los peligros de descargar determinado tipo de apps desconocidas para sus móviles, que los perfiles de Facebook podrían ser engañosos, etcétera, etcétera. Así que al fin y al cabo todo esto fue descubierto solamente con 20 soldados que se descargaron esta aplicación. Es una aplicación que era para entablar conversación a través de WhatsApp con estos perfiles de chicas israelíes. La novedad no solamente está en que son una técnica un poco más sofisticada que la vez anterior, sino que el lenguaje de los que los operaban, o sea, primero se hacían desde números de teléfonos móviles israelíes, se hablaba en un lenguaje el lenguaje coloquial israelí que no manejan los árabes, por ejemplo, que viven en Gaza, con lo cual se tiene casi la total certeza de que estos son gente de Hamas, pero no de la Franja de Gaza. Es decir, gente que vive en Cisjordania y que entra y trabaja en Israel habitualmente, que tiene mucho contacto y mucha implicación dentro, está muy imbuido en lo que es la cultura israelí y seguramente son gente que trabajan en Israel y que tienen, que conocen muy bien lo que es Israel, y para ellos se deben trabajar habitualmente y seguramente alguien dentro de unos meses, cuando haya unas detenciones, se llevará una gran sorpresa de que su vecino o la persona que estaba trabajando con él en una fábrica, en un despacho, incluso en una ciudad grande, puede haber sido un personaje de estos que trabajaban para Hamas para controlar los móviles de los soldados. Israel dio un paso más en lo que su Parlamento considera guerra contra el terrorismo y aprobó una ley que le permitirá congelar parte de los impuestos que recauda en nombre de la Autoridad Nacional Palestina en represalia por los pagos a los presos palestinos que se encuentran en cárceles israelíes, así como a sus familiares y a las familias de palestinos fallecidos en ataques. La ley fue aprobada con 87 votos a favor y 15 en contra. El Parlamento ha calculado en un 7% la cifra que el gobierno palestino destina en concepto de indemnizaciones a los presos y sus familias, así como a las de los mártires, forma de referirse a los palestinos caídos en ataques contra israelíes. La nueva ley supondrá la retención de unos 283 millones de euros anuales. La presidencia palestina considera este asunto una línea roja que no debe tocarse o cruzarse, una declaración de guerra contra el pueblo palestino, sus prisioneros y mártires, y aseguró que pese a la retención por parte de Israel, los pagos continuarán. La ley israelí llegó avalada por las decisiones de los gobiernos de Estados Unidos y Australia, que también aprobaron medidas para reducir las ayudas económicas a la ANP con el objetivo de presionar a Abbas para que retire el pago a terroristas presos y familiares. Sí, ayer contábamos de esta medida de Australia que había decidido eh, desviar la ayuda que hacía directamente al gobierno palestino a unas organizaciones de ayuda a los palestinos, porque estaba harta de exigir las cuentas donde se demuestre a ver qué hacen con ese dinero, porque tenían constancia de que se utilizaba para pagar o premiar a terroristas presos y familiares de terroristas muertos. Esto es un escándalo y claro, de pronto Israel dice, vamos a ver, si Estados Unidos y Australia han retirado esta subvención, ¿cómo es que nosotros les devolvemos los importes de lo que se recauda como impuestos para que destinen la parte que ellos consideran necesaria para pagar a estos terroristas? Entonces, han hecho un cálculo cuánto paga cada mes a la cantidad de personas, etcétera, etcétera, y han llegado a la conclusión
de que utilizan en ello nada menos que un 7% del presupuesto nacional palestino, por decirlo de alguna manera. El 7%, fíjate que aquí en España, cuando se habla de los presupuestos del Estado con el 7%, se manejan ministerios enteros aquí. El 7% del presupuesto es una cantidad muy importante en cualquier administración. Y esto lo destinan, como decimos, a premiar y a fomentar, porque para esto se destina el dinero, el terrorismo yihadista o el terrorismo anti-israelí, o como lo quieran llamar, el asesinato. Así que, bueno, han pasado esta ley. Por supuesto que los palestinos han protestado, dicen que se ha pasado una línea roja que es una declaración de guerra, pero vamos a ver si esto lo que estamos haciendo es una guerra, sí, pero contra el terrorismo. Está bien que se declare una guerra contra el terrorismo. Yo estoy de acuerdo que contra el terrorismo hay que declarar todas las guerras que sean necesarias, porque el terrorismo es una forma ilegal y asesina de tratar a la gente. Así que bueno, esto no sé qué eco tendrá más allá de estas primeras medidas y estas protestas. Lo que sí está claro es que los palestinos han dicho que ellos van a seguir indemnizando. Si lo siguen indemnizando de la misma manera, pues si le han quitado el 7%, les queda el 93%, y el 7% del 93%, pues va a ser un poco más de lo que era antes. Es decir, que para seguir dando las mismas cantidades, pues esta cifra se va a llevar quizás el 8 o el 9% del presupuesto. Pues si sobre esto se va a seguir actuando así, pues me imagino que el Parlamento israelí va a hacer un nuevo recorte. Yo estaría incluso dispuesto, en nombre de la crisis humanitaria que vive la Franja de Gaza, de retener del presupuesto palestino el dinero que va destinado o que necesitaría me retracto de lo que digo, no Hamás, la Franja de Gaza, los habitantes de la Franja de Gaza, para pagar la electricidad de los habitantes de la Franja de Gaza, que es un dinero que le debe la Autoridad Nacional Palestina y que no quieren pagar para presionarlos en las negociaciones internas, pues yo la retendría del presupuesto también para suministrar directamente esta electricidad sin preguntarle a la autoridad Ramallah. Lo que no se puede permitir es que, aunque uno trate de dar independencia a este gobierno palestino, que en realidad de momento no es más que una autonomía, lo que no se puede permitir es que una parte de la población quede presionada por otra parte de la población y sea sometida a vejaciones como el impago de salarios, etcétera, etcétera. Así que, porque todo esto al final, los que terminan pagándolo son los israelíes, específicamente los judíos israelíes. Y no estoy hablando ahora de dinero, lo están pagando en destrucción del medio ambiente, lo están pagando en tensión, en sobrecargos económicos también en la seguridad que hay que poner en marcha para controlar la gente que está desesperada por esta crisis humanitaria, que está desencadenada en una gran parte, por la propia autoridad palestina. El embajador español en Irak, Juan José Escobar Estemán, ha manifestado que España sigue estando en el punto de mira de los terroristas yihadistas por muchas razones, entre las que ha destacado la participación en la coalición contra el Daesh, el tener tropas destacadas en el país y el entrenamiento al ejército iraquí para luchar contra ellos. El embajador español ha explicado que tampoco hay que olvidar el tema simbólico de Al-Ándalus, ya que los yihadistas siempre han considerado que España se quedó con un territorio que les perteneció en algún momento y han idealizado el territorio que coincidió con la etapa de mayor esplendor de la expansión islámica. Respecto a Daesh, matizó que se le ha derrotado territorialmente en Irak, donde ya no ondea ninguna bandera de la organización en edificios públicos, pero siguen estando presentes en zonas rurales, montañas abiertas y desiertos. Aunque la colonia española en Irak es pequeña, en torno al medio centenar de personas, y está compuesta básicamente por matrimonios mixtos, destaca la presencia de más de 500 militares desplegados en la zona y un creciente número de empresas españolas que quieren participar en la reconstrucción del país. Sí, yo entiendo que el embajador tiene que decir lo que el ministerio quiere que diga o le permite decir.
Es decir, de alguna manera trata de justificar que la amenaza, digamos, de Daesh se basa en que España participa en la coalición, tiene tropas y entrena al ejército iraquí. Pero los atentados que se han dado en España no responden al perfil de venganza por lo que están haciendo fuera, porque simplemente las acciones yihadistas responden a otra lógica, no una lógica de justicia, sino una lógica de debilidad. Es decir, golpean donde les dejan golpear, más fácil. Evidentemente, si tuvieran la oportunidad, donde golpearían, porque es lo que ha desencadenado, digamos, toda esta debacle iraquí, por decirlo de alguna manera, es Estados Unidos. Y después del 2001, el ataque a las Torres Gemelas, pues no han vuelto a atentar en Estados Unidos, Daesh. En ese caso fue Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no permite o está suficientemente blindado, y han habido algún caso como estos atentados en la maratón de Boston, etcétera, cometidos de forma más o menos solitaria o digamos bastante primitiva, pero no a nivel de ataques organizados de células. En cambio, en Francia lo han hecho prácticamente 2 veces por semana y lo seguirán haciendo, mientras Francia, a pesar de todas sus declaraciones y sus soldados en la calle, no se tome en serio qué es el proceso de la guerra contra el yihadismo. Y a pesar de los cambios de tono de gobierno, han pasado de Sarkozy a Hollande y de Hollande a Macron, pues seguimos en la misma. Y un tanto de lo mismo sucede especialmente en un país como Bélgica, ¿no? Donde tienen barrios enteros donde no entra nadie. Y otro lugar donde va a pasar mucho más todavía que esto es, por ejemplo, en Suecia, donde es un país donde ya prácticamente ni siquiera el gobierno reivindica la defensa de la propia cultura y se somete a las presiones de los refugiados, asilados o inmigrantes simplemente de estas zonas de Medio Oriente. Lo que sí destacaría, a mi forma de ver, por encima de justificar este proceso de Daesh basándose en la participación, las tropas en el país, el entrenamiento, que también existen, es algo que está por encima de todo eso, que es que para los islamistas radicales, pues España, lo que hoy llamamos España en los últimos 500 años, pues como alguna vez en la historia estuvo sojuzgada como parte de un imperio musulmán, pues para ellos es obligación moral incluso dar su vida por recuperar ese territorio. Del mismo modo, exactamente del mismo modo que les resulta totalmente inaceptable que exista un Estado como Israel en una parte donde ellos estuvieron gobernando bajo su bandera del Islam durante muchos siglos. Y aunque hayan gobernado más o menos, todas las partes del mundo por donde estuvo el Islam son susceptibles de ser atacadas, especialmente por gente fundamentalista como esta. Llegamos aquí al final de esta primera parte de las noticias de Radio Sefarad. Volvemos tras unos segundos con la agenda cultural. Empezamos la agenda cultural. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos nuestros oyentes. Bueno, pues cuéntanos, ¿con qué la abrimos? Con un tributo a 3 grandes músicos, a Mendelssohn, Glass y Nyman, muy diferentes. 3 músicos, unas raíces. Este es el título de este tributo que se ofrecerá el próximo 18 de julio a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad Israel. El pianista ecuatoriano Juan Pablo Gavilanes ofrecerá este recital de piano que rendirá homenaje a 3 grandes músicos de origen judío, Michael Nyman, Philip Glass y Felix Mendelssohn. Además, el programa incluirá composiciones de Claude Debussy, de cuya desaparición se cumplen 100 años, y otras de origen ecuatoriano, la nacionalidad del intérprete de este tributo.
Entre las piezas que se interpretarán se encuentran If, del álbum de El diario de Ana Frank, compuesto por Nyman, Las horas, la pieza que Philip Glass compuso para la película homónima, que consiguió un premio Oscar a la mejor actriz en 2003, ya se acuerdan, fue cuando ganó Nicole Kidman, gracias a su interpretación de Virginia Woolf y a su nariz postiza, hay que decirlo un poco también. Que no estábamos muy conformes con ese Oscar ese año, pero bueno, lo importante es que Philip Glass firmaba la maravillosa música de esta gran película, Las horas, y que bueno, que es uno de los compositores que será homenajeado en este tributo que, les recordamos, tendrá lugar el 18 de julio a las 7 de la tarde en Centro Sefarat Israel. Calle Mayor 69 en Madrid, en España, que sabemos que nos escuchan de muchas partes del mundo. Bueno, y continuamos trasladándonos al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida para hablarles de una obra que todos conocemos muy bien, pero a través del cine. Ya saben que si son asiduos a las películas de las vacaciones, pues habrán visto Ben-Hur millones de veces. Aunque no la quieran ver, al menos pasando los canales podrán ver algún fotograma. Sí. Bueno, pues esta obra de Louis Balance se va a representar de una manera diferente sobre el escenario del Teatro Clásico de Mérida desde el 4 al 8 de julio de este año. En un teatro romano, una compañía del siglo I anuncia que va a representar la verdadera y nunca contada historia de Ben-Hur. Fieles al contenido de la novela, la obra viaja por todos los lugares comunes del imaginario colectivo. El comienzo con los magos de Oriente siguiendo una estrella que les guiará al portal de Belén, la teja que se cae hiriendo al prefecto romano y cuyas consecuencias arrastrarán a Judá Ben-Hur a una fabulosa aventura, la aparición de Cristo que paraliza con su mirada hasta los legionarios romanos, la memorable batalla naval en la que el protagonista logra salvar al almirante romano y le hace hijo adoptivo, y entonces de aquí pasamos a las carreras de cuadrigas y sobre todo, nos hablará esta obra también, claro, de la acérrima rivalidad entre Judá Ben-Hur y su amigo del alma, el romano Mesala. Un encono que les llevará a competir hasta la muerte. Esto es lo que siempre hemos visto en la película de Hollywood, pero ahora nos llega la historia en teatro mascope. Es una idea dirigida por Iliana y escrita por Nacho Novo. El actor, ahora dramaturgo de tanto éxito, presenta Ben-Hur en una nueva y original mirada desde la perspectiva del humor, con un ritmo trepidante y un ingenio visual que ellos han definido como teatro mascope, una propuesta que permite un juego constante entre el lenguaje cinematográfico y el teatral. Así que aquí les lanzamos este reto de acercarse a Ben-Hur de una manera diferente, acudiendo al mítico emplazamiento del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que siempre es un placer visitar. Un entorno privilegiado, un marco incomparable para ver teatro. Muy bien. Pues nada, con eso dejamos el teatro a un lado y hablamos ahora de otra noticia para cerrar la agenda. Cerramos con una felicitación a Ben Stiller. El actor judío norteamericano ha sido nombrado embajador de buena voluntad de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados. Ha sido anunciado este nombramiento mientras el intérprete concluye un viaje a Guatemala, donde ha conocido a muchas personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares debido a la violencia. Stiller ha manifestado: me siento enormemente honrado y orgulloso de asumir este rol como embajador de buena voluntad de ACNUR. Es una organización que trabaja incansablemente en todo el mundo, ayudando a hombres, mujeres y niños que huyen de la guerra, el terror y la persecución. Aquí en Guatemala, ha dicho, conocía familias, incluidos los niños, que experimentaron en sus hogares de origen un miedo y una violencia más allá de lo que podemos imaginar. Son vulnerables y han sufrido inmensamente. Ellos necesitan ayuda. Así que con este discurso de aceptación de su cargo,
Bueno, pues esperamos seguir teniendo noticias de Ben Stiller en su faceta de embajador de buena voluntad de ACNUR, una asociación con la que colabora, una agencia con la que colabora desde hace muchos años, desde Filippo Grandi, desde el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ha dicho que Stiller será un gran embajador de buena voluntad. He sido testigo personal de su compromiso con los refugiados del mundo y su extraordinaria capacidad para hablar sobre el complicado tema del desplazamiento. Quiere crear conciencia, generar apoyo y dar voz a quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares. Pues nada, Raquel, muchas gracias por las noticias de la agenda de hoy. Y mañana volvemos aquí en Radio Sefarad con todos ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana.